Muy buenas compañeras, compañeros. En este caso vamos a hacer una breve introducción del concepto de materia y la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Lo que vemos y lo que no vemos, pero que igual es materia. Por ejemplo, las moléculas que conforman el aire, ¿verdad? Partículas muy pequeñas como el polvo, eh, que son prácticamente invisibles al ojo humano, también son materia, ¿verdad? Y obviamente todas aquellas estructuras más grandes, ¿verdad? Que constituyen diferentes materiales de concreto, de madera, etcétera, etcétera, también constituyen materia, ¿verdad? Dentro de los conceptos básicos que tenemos que manejar para la materia, ¿verdad? Tenemos el concepto propiamente de masa, que ya vimos anteriormente también cuando hablamos de estimaciones y mediciones, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que, por ejemplo, la masa la podemos medir en kilogramos o gramos y es muy diferente al concepto de peso, que ya habíamos incluso mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Que el peso es un tipo de fuerza. La masa de un cuerpo simple y sencillamente va a depender de la cantidad de materia que posea dicho cuerpo, ¿verdad? O sea, de la cantidad de moléculas que conforman a ese cuerpo, pero el peso no solo depende de la cantidad de materia, sino que el peso como tal, ¿verdad? Va a depender también de la gravedad del planeta donde nosotros nos encontremos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi masa actual, que más o menos peso, bueno, se dice erróneamente peso, pero en realidad la palabra correcta para referirme a mi peso, ¿verdad? En kilogramos, sería decir masa. Entonces, para hablar en términos claros, yo maso una cantidad de 65 kilogramos eh, y cuando yo estoy en este planeta, el planeta Tierra, eh, precisamente esa es lo que marca la báscula o la balanza. Si yo me voy a Marte o a la Luna, ¿verdad? Mi masa va a ser exactamente la misma de 65 kilogramos, ¿verdad? Pero, si el cálculo fuera de mi peso corporal y no de mi masa, ¿verdad? El peso va a depender, aparte de mi cantidad total de materia en kilogramos, ¿verdad? Va a depender también de la gravedad del planeta. Entonces, para calcular mi peso en la Tierra, yo necesito conocer la masa en kilogramos y multiplicarle, en este caso, la gravedad de nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo acá. Si mi masa son 65 kilogramos, ¿verdad? Y la pregunta es que calculen precisamente el peso del profe en la Tierra, ¿verdad? Ustedes necesitan, para calcular mi peso, vamos a representar peso con una P, ¿verdad? Necesitan multiplicar la masa del profe, que serían 65 kilogramos, lo multiplican por la gravedad del planeta Tierra, que ya saben que es 9.8. Cuando hacen esa multiplicación, que lo pueden hacer en cualquier calculadora, ¿verdad? Vamos a hacerla. Vean que el dato numérico que les da es que mi peso es de 637. 637 que, por cierto, recuerden que el peso es una fuerza y las fuerzas se miden en las unidades que llamamos Newton, ¿verdad? Entonces vean aquí cómo estoy probando matemáticamente que el peso no es lo mismo que la masa, ¿verdad? Entonces, recapitulando, la masa de un cuerpo depende de su cantidad de materia y es constante, nunca cambia, pero el peso, ¿verdad? Al depender no solo de la masa, sino que de la gravedad del planeta, va a cambiar según el planeta en donde se encuentre la persona. Eso es importante que lo recuerden. El volumen es otro concepto que podemos utilizar bastante común en este tema de la materia. El volumen se define como un espacio ocupado, el espacio ocupado por un cuerpo, ¿verdad?
y se mide generalmente en centímetros cúbicos o en litros. Lo podemos medir incluso en metros cúbicos también. Es importante que recuerden el volumen. Existen dos tipos de propiedades, lo que vamos a llamar propiedades de la materia, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Las propiedades físicas de la materia, esta parte es muy teórico, ¿verdad? Son todas esas propiedades que puede tener a nivel físico y que nosotros podemos identificar físicamente, ¿verdad? Si tenemos una sustancia, con solo el hecho de olerla podríamos identificar si tiene algún olor particular, ya sea que nos guste o no, o si del todo no tiene olor, ¿verdad? Podemos identificar con nuestra vista el color de una sustancia o de un material. Podemos incluso identificar su dureza haciéndole ciertas pruebas, ¿verdad? Rayando el material o simple y sencillamente golpeándolo para ver si no se quiebra. Podemos probar la dureza, la densidad, la cantidad de sustancia por unidad de volumen. Este concepto tal vez vaya a ser importante y lo vamos a hablar más en clase sincrónica. El punto de fusión, que ahí tiene su definición, que les voy a pedir por favor que esta parte sí la recuerden y la estudien en casa. Punto de ebullición, que también es una propiedad física. La solubilidad, la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en agua. Y ahí van a poder ustedes tomar o leer algunas otras propiedades físicas tal vez menos importantes. Evidentemente esto lo vamos a retomar durante la siguiente clase virtual. Las propiedades químicas, por su parte, ¿verdad? Son propiedades que están ligadas a la composición química de las sustancias. Entonces podemos clasificar las sustancias según sus propiedades químicas porque al tener dichas propiedades, esto va a permitir que la sustancia tenga una identidad química, ¿verdad? Y reaccione de diversas formas. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, tenemos sustancias que son inflamables, por ejemplo, o que fácilmente entran en combustión, ¿verdad? Yo creo que también aquí está por aparte la reactividad, bueno, e inflamabilidad de la sustancia, ¿verdad? O sea que si tocan una llama, explotan. Eso está en la identidad química de las sustancias, pero vean que físicamente cuesta mucho identificar o no se puede, ¿verdad? Identificar cuando una sustancia es inflamable o no lo es, ¿verdad? Otra de las propiedades químicas de la materia sería la fermentación, que es una capacidad de las sustancias, ¿verdad? De hasta cierto punto degradarse y producir subproductos como alcohol etílico. Más adelante vamos a hablar con más detalle de esto. Toxicidad, ¿verdad? Que hay algunas sustancias que son tóxicas para los organismos, ¿verdad? O para los tejidos orgánicos. Entonces hay estructuras que pueden ser tóxicas para los humanos que pueden, ¿verdad? Alterar o dañar las células o incluso para cualquier mamífero. La propiedad de oxidación tiene que ver con una propiedad que tienen la materia, ¿verdad? Para generar un flujo de electrones. Un flujo de electrones de un material que se oxida, o sea, pensemos en un metal, ¿verdad? Como el aluminio o el hierro, que son metales que se ven bastante, el material se ve bastante duro, rígido y brillante, pero cuando se comienza a oxidar, ¿verdad? Cuando vemos que hay herrumbre en esos metales, quiere decir que se está oxidando, ¿verdad? ¿Y qué es la causa de la oxidación? Bueno, tal vez agentes como el agua o la luz que hacen que ese material que es metal puro se llene como de oxígeno, ¿verdad? Y pierda electrones, por eso se forman esas capitas que llamamos herrumbre, ¿verdad? Y eso es una propiedad química que define a la materia. Para no cansarlos con el video, ¿verdad? También vamos a clasificar las propiedades en dos tipos, en intensivas y extensivas. ¿Cuál es la diferencia entre intensivas y extensivas? Bueno, las intensivas son independientes de la cantidad de materia. O sea, un material o una sustancia
va a tener el mismo color, el mismo sabor, el mismo punto de ebullición, la misma densidad, olor o temperatura, independientemente de la cantidad de sustancia que tenga, ¿verdad? Si yo tengo 1 litro, 2 litros, 3 litros, voy a identificar en cualquiera de esas cantidades de sustancia el mismo color y sabor. ¿Por qué? Porque esos son propiedades intensivas, o sea, independientes de la cantidad de materia. Pero también tengo propiedades extensivas, que sí son propiedades que dependen de la cantidad que yo tenga de la sustancia o el material. Entonces, para calcular, ¿verdad?, la masa o el peso del material va a depender de la cantidad precisamente de material que tengo, ¿verdad? Si tengo material de toneladas de la sustancia, obviamente no puedo usar una balanza, ¿verdad?, porque es muy pequeño una balanza, ¿verdad? Pero si tengo gramos y kilogramos, ahí, ¿verdad?, estoy calculando esta propiedad que llamamos masa y fácilmente, ¿verdad?, puedo utilizar una balanza. Entonces, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia y las intensivas no dependen de la cantidad. Cambios en la materia, ¿verdad? Vamos a tener 2 tipos de cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos no cambian la identidad o la composición de la materia. O sea, yo puedo tener agua en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso, que sigue siendo agua, digamos, no es tóxica y es más bien vital para todos los seres vivos en cualquiera de sus estados, ¿verdad? Eso quiere decir que el físico o el estado físico en el que se encuentra la sustancia no va a afectar su composición química, pero existen también cambios químicos que se dan a nivel de las sustancias que pueden alterar tanto la sustancia que una sustancia que tal vez no era tóxica se puede llegar a convertir en tóxica. O sea, la química de estos tipos de cambio obviamente se modifica y puede producir sustancias totalmente diferentes, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando agarramos una hoja de papel, la quemamos, esa hoja, ese almidón que formaba esa hoja de papel, ¿verdad?, se quema, se destruye y evidentemente ya lo que queda, ¿verdad?, lo que queda después de la quema de la hoja ya no nos sirve ni para escribir. Eso quiere decir que sufrió un cambio químico y los cambios químicos generalmente son irreversibles, ¿verdad? Cuando quemo la hoja ya no puedo volver a el estado primero que tenía esa hoja, ¿verdad? No puedo restaurar esa hoja, ya la perdí, la quemé, se desintegró. En cambio, los cambios físicos, la mayoría de los cambios físicos, o podemos decir todos los cambios físicos son reversibles. Como les digo, estos temas los vamos a discutir con más detalle la siguiente clase, pero espero que por favor escuchen estos videos y que puedan ustedes compartirme en las siguientes clases las dudas o consultas que surjan al respecto. Les agradezco la atención y espero que estén muy bien en casa. Saludos.